Saludos amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a su programa de Interocrédito. Muchas gracias por la atención que prestan a este espacio televisivo. Hoy uno de estos días en los cuales, pues como anteriormente le había dicho y ya de hecho lo he puesto en práctica, tiene que ver con pues comentar aquí en el estudio algunos acontecimientos que se han producido en el país y allende los mares y que por su importancia pues merecen un análisis mucho más profundo. En este caso no tendremos entrevistado, sin embargo compartiremos con todos ustedes, como insisto lo hemos hecho anteriormente, algunas reflexiones, algunas declaraciones que se han producido en el día de hoy, que reitero por su importancia, pues se han convertido en noticias. Lo primero es que queremos condenar de manera enérgica los asesinatos a mansalvas que se están produciendo en la Franja de Gaza, es decir, los asesinatos por parte de israelíes en contra de palestinos que están protestando y que siempre esta disputa que se mantiene ahí en el cercano oriente, matizado esta vez, que es lo más doloroso, por una decisión cuestionable del señor Donald Trump como presidente de los Estados Unidos, que sus acciones en términos de política exterior parece que son fruto más de un asunto de megalomanía, un ejercicio medalaganario, un ejercicio que pues sale de sus instintos más allá de lo que tiene que ver con una reflexión de una potencia, de un líder de una potencia mundial, una potencia hegemónica, y que cualquier postura en el plano internacional pues gravita, o cualquier postura que asuma, aunque sea de manera personal, gravita en el plano internacional. Van más de 50 muertos y uno que siempre ha tenido a Israel colgado del alma por lo que sucedió en el holocausto, con la locura pues puesta en marcha, practicada por Hitler durante la Segunda Guerra Mundial contra los judíos, los campos de exterminios y todas las cosas, todas estas locuras, estos ensayos diabólicos, atentados a la vida, a la dignidad humana. Todas estas cosas, Israel siempre tiene la solidaridad del mundo por todo lo que este pueblo valiosísimo ha pasado. Pero no se le puede dejar pasar por alto a Israel las atrocidades que comete contra el pueblo palestino, los asesinatos que se producen. Esta movida de el presidente Trump, de manera increíble, de mover la embajada norteamericana de Tel Aviv hacia Israel Oriental, una parte muy conflictiva, y que la solución que adoptó las Naciones Unidas fue de crear una zona de conflicto para que nadie pudiera asentarse allí. El señor Trump dijo: nosotros no creemos en eso, y contrario a lo que habían hecho todos los presidentes norteamericanos anteriormente, demócratas y republicanos, sabiendo lo hipersensible que eso es, no solamente para el conflicto palestino-israelí, sino también todo el carácter explosivo que eso significa en el próximo Oriente, y todas las reacciones ya que se han producido de Turquía, de los países vecinos, todos esos países árabes, inclusive los propios aliados norteamericanos que son musulmanes, pues no pueden
no pueden apoyar a Estados Unidos con esta situación que ha hecho y que ha desencadenado toda esta sangre que se ha derramado ahí en la frontera de Israel con Palestina. Se debe a la decisión de Donald Trump de mudar la embajada norteamericana, insisto, de Tel Aviv hacia Israel. Donald Trump desbaratando todos los acuerdos y todos los pactos, inclusive hay muchas potencias que cuestionan, bueno, hasta dónde vamos a llegar con el asunto de la seguridad jurídica, donde Estados Unidos, la democracia más grande del continente del planeta, una de sus pues fortaleza es la seguridad jurídica. Entonces, no solamente desde que llegó Estados Unidos se sale del cambio climático, que es un esfuerzo que se firmó en París, un esfuerzo del mundo por reducir el ataque y misericordia y despiadado que hay contra el planeta y que ha provocado todo este cambio climático, toda esta reacción de la naturaleza con huracanes potentes, sequías bíblicas, inundaciones como la del diluvio universal, todas estas cosas porque el planeta está reaccionando con la misma virulencia, con la misma pues fiereza con que está siendo atacado. El señor Trump dijo, nos salimos de ahí sin más ni más. Otra situación importante era para mantener bajo control, y volvemos a Oriente Medio, el caso de Irán y de toda esa pues producción de materiales atómicos, esta carrera que tenía Irán. Hubo un acuerdo del liderazgo mundial, Rusia, China, Europa y Estados Unidos, bajo la administración del presidente Obama, para controlar y tener supervisado a Irán de que no pudiera tener armas nucleares, y eso se estaba llevando a cabo. Irán revirtió todo ese proceso confirmado por la Unión Internacional de Energía Atómica, que mantenía una vigilancia, y todo se estaba cumpliendo al pie de la letra hasta que llegó Donald Trump y dijo, yo me salgo de ese acuerdo, y vuelven las sanciones contra Irán. ¿Por qué? Bueno, porque él lo decidió. Porque Irán, porque si no importa, han dicho Netanyahu, el premier israelí dijo, bueno, presentó algo ahí para ayudar a Trump en esta decisión. Los iraníes continúan desarrollando su potencial nuclear, y la Unión de Energía Atómica Mundial, esa comisión que supervisa, dijo, no hay prueba de eso. Se hizo y ya, y punto. Lo hizo Donald Trump. Y todas estas cosas tienen a los europeos aliados en todo el sentido de la palabra de Estados Unidos, ya diciendo, no podemos depender para nuestra protección y para nuestras iniciativas de Estados Unidos. Entonces ya eso ha afectado esas relaciones, y por supuesto hasta Inglaterra, la Merkel, que es la principal líder por la economía pujante de Europa, Macron, que trató de ir a persuadir a Trump, nada de eso valió. El mundo está en una incertidumbre, el mundo está en una zozobra, y el liderazgo que debe exhibir Estados Unidos para mantener la paz del mundo parece que ahora mismo depende más de un hombre que sus decisiones personales a veces se colocan por encima de la lógica, y eso es bastante preocupante. Reitero, los resultados en términos de derramamiento de sangre, ya se está viendo lo que se está produciendo. Justo este día que se traslada la embajada de Israel desde Tel Aviv hacia Jerusalén, se está viendo con esta masacre que están cometiendo las tropas israelíes contra los palestinos.
Reitero que eso hasta Jordania, aliado de Estados Unidos, lo ha rechazado y lo ha condenado, y el mundo árabe, el mundo musulmán, pues también ha hecho lo mismo. Qué pena que cuando se debe hablar de paz, lo que se esté es, pues, incentivando los enfrentamientos, las guerras y la disociación del liderazgo mundial por el asunto de primero yo y el mundo después que se embrome con J. Parece ser la lógica del presidente Trump en estos momentos. Y uno apela a lo que es el contrapeso norteamericano, ese contrapeso que siempre se ha dado de los poderes públicos, lo que los gringos llaman el check and balance, para que la democracia de Estados Unidos pues pueda frenar y pueda en un momento determinado decirle, presidente, debemos enrumbar esto por la paz del mundo en esta dirección y no solamente en torno a su capricho. El papel del Congreso, el Congreso más popular del mundo, de más poder en el mundo, puede jugar un papel fundamental aún demócratas y republicanos. Por eso se ha visto que la mayoría de los colaboradores moderados de la administración del presidente Trump han tenido que salir, abandonar sus puestos, renunciar y paulatinamente pues han ido ocupando los ultraconservadores, gente que creen en el uso de la fuerza para imponer el dominio, creen en la diplomacia del garrote, no en la diplomacia del liderazgo que tiene que tener Estados Unidos. Es decir, la lógica es con nuestro poder de guerra, con nuestro poder que tenemos, lo que necesitamos es alianzas incondicionales que nos teman por eso y por eso se unan a nosotros, no como se venía impulsando anteriormente de encabezar un liderazgo mundial en base pues al fomento de los valores democráticos, al combate al terrorismo, a la convivencia pacífica del mundo. Y ahí Estados Unidos pues puede ejercer y ejerció un liderazgo importante y las demás potencias tenían que respetar cuando a alguien se pasaba de contento, que Estados Unidos le llamaba la atención, pues porque es un liderazgo moral, un liderazgo que se basa pues en las promociones de valores intrínsecos de la humanidad y no un liderazgo basado en el terror, en la fuerza, en el miedo, en la imposición. Eso no es liderazgo y mucho más en estos tiempos. Reiteramos que las democracias han pasado, y lo he dicho en otras ocasiones, de democracias representativas a una democracia participativa. De eso es lo que se trata. De lo que se trata es de que ya no se puede hablar de gobierno en el sentido de, bueno, hacer todo lo que el gobierno quiera, no importa sus consecuencias. Hay un concepto que está por encima de lo que es el gobierno, pura y simplemente, y se llama la gobernanza. La gobernanza es donde confluyen todos los sectores. En el caso, por ejemplo, de República Dominicana, una gobernanza es que además de las acciones del gobierno, también se tome en cuenta para dirigir los destinos del país las opiniones del sector empresarial, de todos los subsectores que hay entre el mundo de los negocios, de la sociedad civil, del conglomerado de partidos políticos, de las iglesias, y todas esas cosas se toman en cuenta. Eso es gobernanza, que es un término que ya está por encima de lo que es un gobierno per se, de hacer todo lo que quiera a su antojo y sin desconocer esas realidades. Por eso la gobernanza viene también en el plano internacional de esos grupos, de esos cónclaves, de esos que se hacen, ya se están haciendo concomitantemente, que comenzó con el G7, G8, G9, esos grupos de la gobernanza mundial,
donde se debe escuchar a esos líderes, donde se debe poner atención a los principales problemas del planeta. Y esa gobernanza mundial tiene una incidencia. Un poco el concepto de soberanía puede transitoriamente perder algunos efectos, pero es para una ganancia de la humanidad, porque nada de las acciones que se tomen allí van en desmedro de grupos o de países, sino a favor del progreso de la humanidad, de la democracia, de los valores, de la reducción del hambre, de la miseria y de todas esas lacras que todavía hoy en el siglo XXI seguimos teniendo en gran parte de la humanidad. Quería pues hacer este comentario porque la verdad es que es preocupante, y para esto pues evidentemente tenía que tener un buen tiempo y no tener invitado. Ahora vamos a pasar a otras partes de comentarios y presentar algunas declaraciones que se han producido este día. Pausamos.